Listo. Entonces, aquí dice la siguiente definición recursiva de a la n, ¿no? Es a elevado a la 1, es a mismo, y a la n más 1 es igual a la n por a. Entonces, demuestra por inducción que eso se cumple. Entonces, la pregunta es, ¿podemos definir eso por inducción? ¿Tiene sentido? ¿Qué nos garantiza que podamos definir algo recursivamente? ¿Ok? ¿Qué otras cosas conocemos que se definen por recursión? Todos los números enteros, por ejemplo. Los números enteros. Como, Es decir, para esta ¿cómo se llama? O más bien los números naturales. Aunque también los enteros son un conjunto recursivo según la definición del profesor. Pero bueno, la cosa es que yo pensaba para esta no, definición que inductivo. O sea, te refieres a conjunto inductivo. sí, eso me refiero. Ah, ya, ya. No, claro. O sea, sí. Los enteros también son inductivos, pero no es que podamos hacer la inducción. O sea, el principio de inducción matemática, ¿no? O sea, me refiero a recursión en el sentido de, por ejemplo, yo defino n factorial como 1 si n es igual a 1 y n por n menos 1 factorial si n es igual a, bueno, es mayor que 1. O también podría poner, por ejemplo, factorial de 1 es igual a 1 y factorial de n más 1 es igual a n por n, perdón, n más 1 por n factorial. Eso es definir algo por recursión. Así como estoy haciendo aquí, yo digo, para el primero es así, y de ahí en adelante tienes que hacerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otras cosas que se definen por recursión son algunas sucesiones, o sea, las que se llaman sucesiones por recursión. O sea, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, clásico, F1 es igual a, bueno, pongámosle F0 es igual a 1 o F1. Bueno, F1 es igual a 1, F2 es igual a 1, y de ahí en adelante, F de n más 2 es igual a F de n más 1 más Fn. Y esto es para todo n. Es conocidísimo, ¿no? O sea, por si acaso, si es que no la conoces o los que están viendo la grabación no la conozcan, empiezo con el 1 y el 1 y voy sumando los dos anteriores, me da el siguiente. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 es 13, 18 más 21, etc. ¿Ok? Esa es la sucesión de Fibonacci y se define recursivamente. Pero la pregunta es, ¿eso existe? Sí, sí se puede demostrar que esto existe y asimismo la definición recursiva de acá. Y bueno, la demostración de que se puede hacer recursión es por inducción, claramente. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver, aquí tengo sacado de un libro que yo les comenté, no sé si en la ayudantía también, pero en una hora de consulta me preguntaron algunas cosas, entonces ahí empecé a hablar de este libro que se llama Naive Set Theory. Que es más o menos esta materia, pero un poquito más, muchísimo más formal y desde otro punto de vista, más de, o sea, comienza con la teoría de conjuntos, ¿no? Set Es muy Theory. axiomático. Sí.
exacto. Y construye, como yo les había mencionado, primero los naturales y de los naturales construye, bueno, no construye todo, pero construye los naturales con, a partir de la teoría de conjuntos. Y Nice Theory de Halmos, Paul Halmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema? Si A es un elemento de un conjunto X, y si es una función de X a X, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo por si acaso. Teorema de recursión. Entonces, si yo tengo X, perdón, vamos a llamarlo A, en X, f de X a X, entonces existe una función, U que va de, aquí lo llaman omega, nosotros lo llamamos n, así que vamos a llamarle los naturales a X, tal que, ahora nos dice U sub 0, nosotros empezamos los naturales desde el 1, así que vamos a hacerlo desde el 1, tal que U sub 1 es igual a A, y que este es el sucesor de n, es decir, que U sub n más 1 es igual a f de U sub n. Antes de ver la demostración, vamos a tratar de entender. Por ejemplo, para el exponencial, ¿no? Que nosotros definimos a a la n, entonces, ¿qué significa esto? Significa que a la 1 es igual a y a la n más 1 es igual a es igual a la n por a. Entonces, ¿quién sería el a en este teorema? La f, bueno, y al final u. Entonces, lo interesante es que aquí tenemos un a. Entonces, realmente esta función u que estamos haciendo aquí es la que recibe un entero y me devuelve la potencia a la n. ¿De quién? A. Pero a entonces es un número cualquiera. Puede ser real, de hecho. Entonces, para, para cualquier número, ahora voy a usar simplemente para no confundirnos con lo de arriba. Para x en R, ok, la función que yo estoy definiendo, u, va a depender de x. Así estoy llamando. Esta u, por seguir la notación del teorema. U de x de n, esto me va a retornar x a la n. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer valor? El valor que estoy llamando a acá arriba va a ser el mismo x, ¿verdad? Porque el valor donde empieza la función es el x. ¿Y cuál va a ser la f de x? ¿Cuál va a ser f de x? F de x va a ser, f de x va a ser, yo digo, la imagen de n más 1 es f de algo que dependa del anterior. Entonces, si depende del anterior, lo que estoy haciendo es básicamente multiplicar a.
por, bueno, pongámosle t mejor. F de t es a por t. A ver, vamos a ver si esto funciona. Entonces, u de x de 1 es x a la 1 y ux de n más 1, esto es igual a ver, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a x a la n más 1, que esto es igual a, ¿por qué puse a? Debería ser x. No, pues estoy escribiendo cosas que no son. A ver, dame un segundo. F de un solo es la identidad. No, pues. xn por 1 por x a la 1. ¿Perdón? Es decir, no sería xn por x a la 1. O Es sea, decir, sí, esto es como igual a definido n todo. por 1. Xn a la n por x. Ya, pero... Allá. Ok, y esto es... Y esto es f de xn, ¿verdad? Porque f de t es x por t, y aquí yo tengo u de x n más 1 es igual a x a la n más 1, y esto separando sería xn por x, y esto es f de xn, porque xn lo estoy multiplicando por t, ajá, pero este xn es f de u de x n. Ah, listo, ya está. Está confundido por gusto. A ver. Entonces, yo quiero definir la exponencial de un número, o sea, la exponencial natural de un número para cada uno. Entonces, tomo un real y yo quiero probar que existe esta función. Entonces, lo hago por recursión. ¿Qué hago? Defino f de t es igual a x por t, ¿ya? Ahora hago u de x1 y el valor que yo quiero con el que empiece es x. Entonces, por recursión, realmente debería empezar por esto de acá. O sea, por el teorema de recursión, ux de n más 1 va a ser igual a f de u de x n. ¿Ok? Pero esto es igual a f de x a la n, y esto es igual a x por x a la n. Y esto es lo que queríamos, que sea x a la n más 1. Mejor dicho, definimos así que x a la n más 1 es esto. O sea, x por xn. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada x existe esta función que es elevar x a la n, que son multiplicaciones repetidas.
¿Está claro? Sí, está claro. Chéverísimo. Entonces, voy a reescribir esto. Queremos definir x a la n. Entonces, hagamos f, que va de los reales a los reales, f de t es igual a t por x. ¿Ok? Entonces, u de x1 va a ser x, y ahora u x, entonces x a la 1 va a ser esto, y x a la n más 1 va a ser esto de acá. Entonces, o sea, simplemente el x a la n más 1 es notación para representar u de x a la de u sub x de n más 1. Esto es notación. Y ahora esto va a ser por el teorema. Por el teorema, u de x de n más 1 es igual a f de uxn. Y eso es igual a f de xn, que es como yo definí hace un momento, ¿no? Y esto es x de x a la n. Entonces me queda x por xn. Voy a quitarle los paréntesis. X por x a la n. Listo. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver. Teorema de recursión. Entonces, si yo tengo a de x y f, entonces va a existir esta función. Entonces, cuando hablamos de función, ¿qué era una función? Y claro, esta función es estricto, ¿no? O sea, tiene todo elemento del dominio, tiene una imagen en él. ¿Ok? Entonces, una función no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados. Entonces tenemos que mostrar que ese conjunto de pares ordenados existe. Entonces, vamos a ver, prueba del teorema. ¿Ok? Entonces vamos a crear U como ese conjunto de pares ordenados. Entonces vamos a llamar C igual a la colección de todos los pares ordenados que van de n, perdón, los pares ordenados de n y x. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, G, que esté en n por r, ¿ok? Tal que cumpla lo que nosotros queremos. O vamos a llamarlo mejor otra letra. A, elemento de este conjunto de pares ordenados, ¿ok? Que sea, no, perdón, no es elemento, es subconjunto, perdón. Que sea lo siguiente, que el 0, perdón, no el 0, 1, que 1
y A esté aquí. Y que cumpla qué cosa. Y que cumpla que si N y X están en A, entonces N más 1 f de X está en A. Entonces vamos a ver esto un poco más acá. Consideremos este conjunto de aquí. Ok. Un segundo, déjame escribir esto mejor. Entonces, ¿quién sería el candidato a que esto sea verdad? Perdón, el candidato a función. ¿Ok? Porque aquí estamos considerando todas estas relaciones que cumplen lo que nosotros queremos. N en X en A implica que N más 1 f de X está en A y esto es para todo N. Bueno, ya ahí vamos a ahorrar más notación. Que para todo N, si N está en X y esto está en A, entonces N más 1 f de X está en A. Ok, entonces lo ideal sería considerar la función U como la intersección de esta colección C. ¿Ok? La intersección, porque sería un conjunto de pares ordenados un conjunto de pares ordenados y habría que probar que es función. ¿Ok? Ahora, sin embargo, hay que primero ver que este C no es vacío. Porque si no, esta intersección sería vacía. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que no es vacío? Bueno, pues porque en particular N por R está aquí, ¿verdad? Porque aquí están todos los pares ordenados de naturales con reales. Entonces, de ley tiene que estar este. Y sin importar quién esté aquí, este también va a estar. ¿Ok? Entonces, como esto está aquí, como N por R es elemento de aquí, C no es vacío. Entonces, tomemos U igual a la intersección de C. ¿Ok? Entonces hay que probar que U es función, porque va a cumplir todas las propiedades que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, vamos a probar por inducción que esto es una función. Entonces, afirmamos entonces vamos a llamar haciendo inducción
queremos probar qué cosa, que n de... básicamente que para todo n existe un x, para todo n natural, para todo x en x, y yo estoy aquí escribiendo r, ¿por qué? Si no es r, es x, perdón. De n a x, por el ejemplo anterior que me quedé pensando en r. Entonces, para todo n natural, existe un x tal que u de n es igual a x. ¿Ok? Existe un único, de hecho, ¿no? Para todo n existe un único. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos probar por inducción. Entonces, para n igual a 1, ¿qué tenemos? Vamos a tener que 1, x está en, perdón, 1 de 1, a está en u, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que 1, a esté en a, ¿verdad? Que esté en este conjunto. Entonces, de ley tiene que estar en todos. Entonces, esto de aquí va a estar en la intersección. Sin embargo, eso no me garantiza que sea único. ¿Cómo veo que es único? ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo considero n cruz x y x tiene más de un elemento, entonces existirá, por ejemplo, el par ordenado, no sé, 1, b, con b distinto de a. Ese par ordenado existe en n cruz x, en el producto cartesiano de n cruz x, pero, y también está en algunos de estos conjuntos. Por ejemplo, en n cruz x está. Pero lo que tenemos que ver es que no va a estar en la intersección. Esto no va a estar en la intersección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probamos que no va a estar en la intersección? Hay que hacer inducción también sobre eso. ¿Inducción? Sí. Por ejemplo, suponga que existe b distinto de a, b en x, tal que 1, b está en u. B distinto. Necesito decir que está distinto. Sí, ok. Entonces, tal que 1, b está en u. ¿Ok? Entonces, voy a considerar el conjunto u quitado del par ordenado 1, b. ¿Ya? Es decir, yo tengo mi función y tengo que aquí está 1, a. Y yo digo que existe uno distinto. Entonces voy a quitarle esto de aquí y vamos a ver que vamos a ver. Que este conjunto vamos a llamarlo U'. Entonces, 1, a está en U', ¿verdad?
Y también tenemos que si n de x está en U', ¿qué va a pasar? N más 1 f de x también está en U'. ¿Por qué? Porque cualquier elemento de aquí está acá, ¿ok? Y si está en U, entonces, perdón, si está en U, entonces se va a cumplir lo de acá. Porque está en todos, entonces se cumple que esto de aquí está acá. ¿Ya? ¿Y por qué puedo afirmar esto? Por ejemplo, yo sé que 1, b, 1, b no va a ser igual nunca a n1 f de x. Porque 1 no es el sucesor de nadie. En los naturales, el 1 no sería sucesor de nadie. Claro, es el sucesor del 0. Pero, como estamos definiendo n, el 0 no está aquí. Entonces, 1, b no es el sucesor de nadie. Entonces puedo afirmar que esto se va a cumplir. O sea, que puede ser que, o sea, si yo le quito 1 que tenga, por ejemplo, si yo le quito 2, f de 3, no sé, 2, b, entonces puede ser que en ese momento, al quitarle ese 2, b, deje de ser el u que, o sea, deje de cumplir esa propiedad. Porque yo necesito el 2, porque el 2 es el sucesor del 1. Pero si yo le quito este 1, b, no estoy rompiendo esta propiedad porque el 1 no es el sucesor de nadie. Entonces no va a importar eso. No va a importar que yo le quite el 1, b. Ok, entonces podría escribir eso aquí. Uno observe que U' cumple esto de aquí y esto de acá. Y lo segundo porque 1 no es n más 1 no es igual a 1 para todo n en los naturales, como estamos considerando los naturales desde el 1. ¿Ok? Aquí explicamos que 1, b es distinto de n más 1, f de x, para cualquier n. Entonces yo puedo extraer el 1, b y listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que U' es un elemento en C. Es decir, está contenido en la intersección. En la intersección de C, que esto es igual a U. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, como U es la intersección, entonces va a estar contenido en U'. Es decir, es la triple contenencia, pero en la doble contenencia. U está contenido en, U' está contenido en U, y U está contenido en U', entonces U es igual a U'. Entonces, aquí tenemos una contradicción, que nosotros tomamos un elemento en U, se lo quitamos y sigue siendo el mismo conjunto. Entonces, básicamente, no existe tal contradicción. ¿Ok? Entonces, el error estuvo en suponer que existe un B distinto de A, tal que cumple eso. Entonces, no hay ningún otro. ¿Y esto qué prueba? Solamente hemos probado el caso base, que para n igual a 1, 1, a está en U. Y ahora hay que probar que, bueno, suponga paso inductivo, la hipótesis inductiva.
suponga que n, x está en U. No, pues, a ver. Sí, sí, sí. Tenemos que suponer que n, x está en U. Ajá. Y que es único. Y que dicho x es único. Entonces voy a escribirlo como x. No. Que U sub n es igual a x. Considerando a que es, o sea, diciendo que eso significa que existe ese x y ese x es único. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es por definición, tenemos qué cosa? Que U sub n más 1, pero no por definición. Vamos a tener que n más 1, f de x, está en U. Ok, es decir, entonces, si n está en x, como n de x está en U, esto implica que n más 1 de x, n más 1 f de x está en U. Pero puede ser que exista un y tal que n más 1, y está en U. Ok, entonces simplemente hay que hacer otra vez, suponer que existe ese y. Entonces lo que vamos a hacer es suponga que existe un y en x y que y es distinto de f de x para todo x, aunque para todo x, no, un y distinto de este f de x, de este x en particular, y distinto de f de x, tal que n más 1 y también esté en U. Entonces, asimismo, vamos a quitarle ese n más 1y y vamos a ver que este conjunto nuevo cumple todo lo anterior. Entonces va a ser igual a U y ahí tenemos una contradicción. ¿Ok? Tal que n más 1, y esté en U. Entonces, vamos a hacer U doble prima a U menos n más 1y. Entonces, primero, note que el 1, a está en U doble prima. ¿Por qué? Porque hemos quitado n más 1y, perdón. Porque hemos quitado n más 1y. ¿Y cómo sabemos que n más 1y es distinto de 1a? 1, a está en U y n más 1, y es distinto de 1, a porque 1 no es el sucesor de nadie. Entonces, está en U y no es igual a n más 1y. Entonces, tenemos lo primero. Y lo segundo, hay que probar que U cumple esa propiedad especial, ¿no? Que si yo tengo un punto, entonces
sea m, por ejemplo, m, z en u doble prima, hay que probar que ese mz, el sucesor de mz, el sucesor de m, perdón, con la imagen de z, está en u doble prima. Eso hay que ver. Entonces, si m es igual a n, sí, si m es igual a n, entonces tenemos que n más, perdón, tenemos que n, z está en u doble prima, pero esto va a forzar que n sea igual a x. N es igual a x, y entonces n más 1, f de x, está en u doble prima. Entonces, si m es distinto de n, ¿ok? Si m es distinto de n, si m es distinto de n, bueno, ya pues, m más 1 es distinto de n más 1, ¿verdad? Es decir, que el par ordenado m más 1, f de z, es distinto de n más 1, y. Como yo tengo dos distintos, m más 1 es distinto de n más 1. Es decir, que al yo sacar n más 1y de u, se mantiene este señor en u. Es decir, se mantiene m1, f de z, está en u. Doble prima, perdón. Ok, vamos a repasar esta partecita. Ok, primero, muestro que está el punto inicial, 1,a. 1,a está aquí porque está en u, y n más 1y es distinto de 1,a. ¿Por qué? Porque el 1 no es el sucesor de nadie. Entonces, ahora, tomamos un elemento cualquiera aquí. Hay que probar, queremos probar esto. Entonces, si m es igual a n, ¿okay? Entonces vamos a tener que n, z está en u doble prima, y yo he quitado a n más 1y. Entonces, n, z está en u. Entonces, z tiene que ser x. ¿Okay? N, z es igual a u, y z va a ser igual, no solo eso, sino que va a ser a u de x. U de n, perdón, que nosotros hemos llamado x. Y entonces esto va a estar aquí, ¿por qué? Porque nota que esto se cumple, o sea, este punto existe y es distinto de n más 1y. Y como yo le he quitado otro punto que tiene que parte de n más 1 y me da f de x, uno distinto de este, entonces este va a seguir en u, entonces va a estar aquí. O sea, básicamente n más 1 f de x está en u y es distinto de n más 1, y.
Y ahora, si m es distinto de n, m más 1 es distinto de n más 1, ¿ok? Y entonces, m más 1 f de z es distinto de n más 1 y, que es el elemento que yo saqué. Entonces, m más 1, f de z está en u y es distinto, entonces está en u doble prima. Es decir, hemos visto que si yo tomo un m, z, eso me da la propiedad. Y entonces, u doble prima está contenido en la intersección de los C. A ver, ¿cómo? Creo que aquí hice un error. Si aquí hice un error tremendo. A ver. A ver, lo que en realidad pasó es que la intersección de C, a ver, lo que en realidad pasó aquí, es que lo que nosotros probamos es que U' está contenida en U. No, no está contenida. Que U' es un conjunto que está en C. Y entonces, lo que sí probamos es que U está contenido en U', porque la intersección de C está contenida es igual a U, de hecho. La intersección de C, que es igual a U, entonces está contenida en U'. Eso es lo que probamos. ¿Ya? Y por definición, U' es un subconjunto de U. ¿Por qué? Porque U' es igual a U menos 1,b. Entonces, U' es más chiquito que U. Todo elemento de U' está en U. Y entonces, esto con esto nos da la igualdad. Que U' es igual a U, y eso es lo absurdo. Así mismo, ¿qué probamos? Que así U, que es igual a la intersección de todo esto, está contenido, no, pues, primero, U' es un elemento de C. Y entonces U está contenido en U'. Pero por definición de U', está contenido en U, por definición de U'. Y entonces tenemos que U es igual a U', pero U le quité un elemento y así hice U'. Entonces esto es absurdo. Y esto salió de suponer que existe un Y distinto. Listo. ¿Y dónde usamos aquí la hipótesis inductiva? La usamos aquí. Aquí usamos la hipótesis inductiva. Porque aquí fue importante que este X es único, porque si no es único, entonces sí puedo tener varios y ya se cae todo. Ok, entonces esta es una prueba muy técnica, digamos. Pero me parece interesante compartirla para que sepan que pueden definir cosas por recursión. Entonces, vamos a ver un poquito más de ejemplos. No, espera, vamos a ver si falta algo de concluir. Claro, entonces hemos probado que
Entonces aquí probamos que es único. Entonces vamos a decir que u de n más 1 es igual a f de x. U de n más 1 es igual a f de x. Y así queda probado que esta u que u es función. Listo. Okay. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte. Okay. No hay preguntas porque no se entendió. Ok. No es fácil, igual después la podrán repasar y todo lo demás, pero vamos a poner acá inducción. Eh, sí. Tal vez podríamos realizar algunos ejercicios de inducción. Aunque bueno, yo creo que si entendemos lo anterior, creo que podemos con toda la inducción. Pero Podemos hacer el 2-2. el 2-2, esto, demuestre por Sí, mí. ese. Ok, listo. Es interesante todas estas fórmulas de la suma de naturales a alguna potencia, porque se empieza a repetir ciertas cosas. Es decir, la suma, la cuarta va a ser igual a la suma de los pares, me parece, algo así. Pero bueno. Ok, entonces, vamos a ver. 2, 2. Vamos a ver el paso bases. Hagamos n igual a 1. Entonces tenemos 1 al cubo es igual a 1, que es igual a 1 al cuadrado. Y ya está. Entonces ahora vamos a suponga para n igual k. Se cumple esto. Entonces nosotros tenemos por hipótesis inductiva que la suma de los i al cubo desde i igual 0 hasta, perdón, desde i igual 1 hasta k es igual a la suma al cuadrado de la suma de los i igual 1 hasta k de i al cuadrado. Ok, entonces sumamos k más k al cubo en ambos lados. Es igual 1 hasta k de i al cubo más k más 1 al cubo. Y eso tiene que ser igual a la suma desde i igual 1 hasta k de i al cuadrado más k más 1 al cubo. Ok.
Entonces, ¿a qué deberíamos llegar? Debemos llegar a que aquí adentro siga hasta k más 1. Entonces, del lado izquierdo, llegamos a igual 1 hasta k más 1 de i al cubo es igual a todo lo del lado derecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de desarrollar este término y ver qué es lo que pasa. Bueno, no solo ese término, debemos desarrollar el lado derecho. ¿Ok? Sin embargo, ya conocemos el resultado previo, ¿o no? ¿Cuál es el resultado previo a esto? Nosotros conocemos qué cosa, esto, ¿no? Sí, no está escrito, pero sí. Sí, ¿A cuánto es conocemos igual cuál. esto? Si no me recuerdo, era a n por 2n más 1 sobre 2. No ¿Aló? lo recuerdo bien. No, creo por alguna razón esto se apagó el audio. ¿Habías dicho algo? Me parece que era n por 2n más 1, 2n más 1 sobre 2. ¿Puedes repetir? No lo recuerdo bien, pero creo que era n por Sí, 2n más 1 sobre 2. no, n por n más 1. N por n más 1 sobre 2. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver como k k, todo esto lo al cuadrado. K por k más 1 sobre 2 elevado al cuadrado, más k más 1 al cubo. Bueno, pues esto es igual a k al cuadrado, k más 1 al cuadrado, sobre 4, más k más 1 al cubo. O sea, estoy diciendo esto porque supongo que han demostrado esto ya. Si no lo han demostrado, igual es más fácil de demostrar que esto de aquí. Entonces vamos a continuar. Entonces me va a quedar puedo sacar un cuarto y entonces me quedará x al cuadrado y voy a sacar también k más 1 al cuadrado. Entonces me va a quedar k al cuadrado más k más 1 y me va a quedar acá afuera k más 1 al cuadrado. Entonces me queda un cuarto. Esto me queda, ajá, me faltó aquí 4 k más 1, ¿verdad? Sí, porque saqué este cuarto, un cuarto, entonces me queda un cuarto que multiplicando así me quedaría k al cuadrado más k más 1, ¿ok? Y al distribuir esto me queda así, ¿ok? Entonces me queda k al cuadrado más 4k más 4 por k más 1 al cuadrado. Y esto lo puedo factorizar y me queda k más 1, k más 2, perdón, al cuadrado por k más 1 al cuadrado. Y esto no es otra cosa que un medio k más 1 por k más 2
elevado al cuadrado, y esto es la suma de los i desde i igual 1 hasta k más 1 al cuadrado. Y ya está. Entonces tal vez lo ideal sería mostrar que esta suma efectivamente es igual a n por n más 1 sobre 2. Ajá. Entonces, por si acaso, entonces para el paso base es trivial. 1 es igual a 1 por 2 sobre 2. Suponga que hipótesis inductiva n igual a k. Entonces tenemos que la suma desde igual 1 hasta k de los i es igual a k por k más 1 sobre 2. La prueba es idéntica. Suma en ambos lados k más 1. Suma en ambos lados k más 1. Y entonces del lado izquierdo me va a quedar lo que quiero averiguar. Y del lado derecho me queda hago factor con un k más 1 sobre 2. Y me va a quedar k más 2. Y eso es exactamente lo que quería probar. Y ya está. Entonces, ahora sí, usando este hecho, digámosle el lema, no sé. Aquí usando usando ese asterisco, me queda que la suma de los i es igual a esto. Aquí desarrollamos, y esto es volviendo a usar asterisco. Y acá que hemos hecho, simplemente nada, sumamos del lado izquierdo, entonces se cumple para k más 1. Listo. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Tenía preguntas con la cuarta, me parece, de la 2 cuadro. Esto. Sí, de esa. Yo la hice, pero no sé si lo que hice está bien. Por ejemplo, digamos que yo defino cuál es mi paso inductivo y lo que tengo que probar, es decir, el PN1. Ahora bien, digamos que yo quiero comenzar desde un lado, desde el lado en el que n más 4 es mayor o igual a la sumatoria hasta n menos 1 de el cubo y todo eso. Digamos que Pn más 1 te quedaría que es la sumatoria de igual a 1 hasta n de i a 3. Y eso es mayor eso es menor que n menos 1 más 4, n más 1 más 4 sobre 4, y eso es menor que la sumatoria de i al cubo. Bueno, ese sería el paso a demostrar. Cuando tú comienzas a desarrollar la sumatoria, tú podrías decir por el paso inductivo que lo que te queda al final es menor que n a la cuarta, y bueno, comenzar ahí a desarrollar una serie
de desigualdades. Claro, Con lo que tiene. para n igual a primero n tiene que ser mayor que 1, ¿no? N tiene que ser mayor que 1 porque si no, no podemos hablar de... Por ejemplo, para n igual a 1 esto se cae. ¿Ok? Entonces, para n igual a 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener... dos al cubo menor que 2 a la cuarta sobre 4. Eso es menor que... Perdón, esto sería 1 al cubo. Más 1 al cubo, esto es menor que 1 al cubo, más 2 al cubo. Esto es 2 al cuadrado. Queda 1, 4. 1 es menor que 4 y esto es menor que 9. Ok, entonces el paso base se satisface. Vamos a ver si esa idea va bien. Entonces, nuestra hipótesis inductiva es esa. Y ahora voy a sumar en ambos lados. No. Entonces voy a sumarle a esta suma. Le agrego n al cubo. Entonces yo sé que esto es menor que n a la cuarta sobre 4 por hipótesis inductiva. Más n al cubo. Entonces esto es igual a n al cubo por n más 1. Yo más bien decidí hacer otra cosa. Es decir, hice la suma. Ya vimos que te queda n ¿Qué a la suma, cuarta perdón? más 4 veces. Es la suma que tienes acá, después a la derecha del menor igual. Ya, la cosa es, bueno, te queda n a la cuarta más 4 veces n al cubo sobre 4. Ok. Resulta que n más 4 más n al cubo es parte del desarrollo de n más 1 a la cuarta. ¿Ok? Y yo dije que ese desarrollo, que lo que está eso lo que acabamos de sumar es menor que ese desarrollo. Así que eso lo reemplacé al otro menor igual. Yeah. No sé si eso puedo hacerlo. No, no entiendo. Déjame ver si puedo escribir. ¿Ok? Ya, digamos esto que está aquí te queda igual a n a la cuarta más 3 más 4 Ah, a la n ya. al cubo. Ya entendí a qué te refieres. Ya, y esto es parte del desarrollo De n de a la cuarta. n más 1 Ok, a la cuarta. Y bueno, y eso es menor que ese desarrollo. claro. Ya, y eso es lo que utilicé Ujú. para llegar. Ok, tiene sentido. Claro, pero habría que saber cuál es el desarrollo de n más 1, ¿no? A la cuarta. Entonces n a la cuarta más 4n al cubo más 4, luego es 4 escojo 2. No, empecé con 4 escojo 0, 4 escojo 1, 4 escojo 2. Sería algunas cosas horribles, seguramente. Mm, sí, sí lo puedes hacer, claro. Lo que yo iba es que como n es menor que n más 1, entonces n a la cuarta, perdón, no que estoy hablando, n al cubo es menor que n más 1 al cubo.
eso es lo que yo estaba planeando. Y bueno, esto es mayor que 0. En realidad es mayor que 1, pero en particular es mayor que 0. Entonces me queda n al cubo es menor que n más 1 al cubo. Y esto sería entonces menor que n más 1 a la cuarta. Y finalmente n más 1 a la cuarta sobre 4. Y para el lado derecho, ¿cómo hiciste? Se me ocurre Algo similar. Se me Déjame ver qué ocurre, hice por el lado derecho. ejemplo, la suma desde los igual 1 hasta n de los i al cubo. Le sumo el n más 1 al cubo, ¿no? Ese es el que falta. Esto va a ser mayor, por hipótesis inductiva, esto es mayor que n a la cuarta sobre 4 más n más 1 al cubo. Ahí en cambio también esta suma que está aquí, más o menos te queda, es decir, digamos que tú sumas todo esto, te queda n a la cuarta más 4 veces n más 1 al cubo. Y ese desarrollo te queda n a la cuarta más 4 veces n al cubo más 12 veces n al cuadrado más 3 veces n más 1. Y eso que está ahí es mayor que el desarrollo de n a la 1, de n a la 1 a la cuarta sobre 4. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál? Me parecería que sí. ¿Otra vez? Esto que está aquí, este n, este n a la cuarta sobre 4, cuando tú le sumas con este n más 1 te queda n más 1 al cubo, 4 veces n más 1 al cubo. Ya, tú desarrollas eso y te queda n a la cuarta más 4 veces n al cubo más 12 veces n al cuadrado más 3n más 1. ¿Ok? Ya. Y esto es mayor que el desarrollo de n a la 1 porque tiene ese 12n al cuadrado. Y en la 1 en cambio es 6 veces n cuadrado. Eso lo haría mayor. Ah, ya. Ok. Mm, sí, sí, creo que sería así. Tiene sentido. Ahora, una demostración muchísimo más sencilla, creo yo, sería utilizando el 2. Y no solo 2, sino esto que tenemos aquí. Creo que no solo se hace sencilla, sino casi que inmediata. Tendríamos, porque lo que me estaría diciendo es, del lado izquierdo, n menos 1 por n, todo esto al cuadrado, sobre 4, es menor que n a la cuarta sobre 4, y esto es menor que n más 1 al cuadrado, n al cuadrado sobre 4. Y ahí esto es casi
Que decir n menos 1 al cuadrado es menor que n cuadrado es menor que n más 1 al cuadrado. O sea, la desigualdad se hace trivial. Sí, claro, pero como nos dice demuestre por inducción, bueno. Tal vez podría decirse que igual es una prueba por inducción, porque bueno, todos esos hechos los probamos por inducción. Pero bueno. Sí, tiene sentido lo que dices. O sea, desarrollas esto de aquí y te va a quedar algo que es mayor, a que n más 1 a la cuarta. Ujú. Claro, porque n más 1 a la cuarta tendría términos, esto tendría otros términos más grandes que esto. Bueno, vamos a desarrollarlo. Y ahora 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. No, pues solo necesito hasta aquí. Entonces me queda, no, necesito algo más. Sí. Entonces me va a quedar n a la 4 más 4 veces n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1. Entonces me queda n a la cuarta más 4n al cubo más 12n al cuadrado más 12n más 4. Ok, pero aquí yo quiero n a la cuarta más 4n al cubo más 6n al cuadrado más 4n más 1. Entonces, de aquí tomo todo eso y le sumo lo que me queda. Bueno, particularmente, no importa, ¿no? Esto es mayor que esto, ¿verdad? Esto es mayor que esto porque al restarlos me queda algo positivo. Y esto es exactamente n más 1 a la cuarta. Sí. Ujú. En particular, si lo divido entre 4, me queda lo que buscaba. Sí, sí, está bien esa demostración tuya. Pero sí, no sé por qué no simplemente reemplazamos lo que conocemos de ese momento. La 3 con el lado derecho de las igualdades. Eso me tiene un poco. La 3 n al cuadrado es igual a la Ah, no, suma. me refiero al 3 de la pregunta 3. Ah, ya, perdón. Ah, no, claro, porque esto de aquí. Casi trivial. Sí, la suma de De los hecho, se impares. podría hacer por la propiedad que acabas de decir, que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 2 a la i, de i, a lo que acabas de decir, se puede sacar eso rápidamente. Incluso sin hacer inducción. Ah, ok, o sea, saco este 2 menos 1. Sí, claro, porque esta es la suma de los impares, ¿no? Aquí estoy sumando los impares. La suma de los impares y los pares se puede sacar casi que como consecuencia de la suma de todos los enteros. Sí. A ver, el lado derecho le doy a quién sería. Sería menos 1 a la n más 1. ¿Sí o no? O sea, ese sería el factor Sí, este sería, que multiplica aquí en... sería menos 1 y elevado a la i más 1 por i al cuadrado. Y eso No, desde igual a a 1 la hasta n. menos 1 a la n más 1 por la suma de igual 1 hasta n de i. Lo del lado derecho, ¿me entiendes? O sea, este es el lado derecho.
Porque date cuenta que Sí, ya entendí. es 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más... O sea, es la suma de los naturales hasta n. Y eso lo voy multiplicando. Más, menos, más, menos. Entonces, más, menos, más, menos. Entonces, como va más primero, sería menos 1 a la n más 1. ¿Ok? Porque empiezo en el 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. Y ahí va menos, más, menos, más, menos, más. Y el lado izquierdo sería, ahí sí sería menos i, perdón, menos 1 a la i más 1, porque también empieza más, menos, más, menos. Este sí se va alternando, sería menos 1 a la i más 1 de i al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n. Entonces, esa sería la conjetura, que esta suma, desde i igual a 1 hasta n, de menos 1 a la i más 1 por i cuadrado es igual a esto. Okay. Y la prueba por inducción. Ah, no, no está complicado. O sea, porque sumo simplemente, tengo que sumar en ambos lados n más 1. N más 1 al cuadrado por menos 1 a la n más 1. A la n más 2. A la n más 2. Sí. Y del lado derecho, realmente creo que es primordial reemplazar esto por lo que ya probamos hace un momento. Sería n más 1. Entonces, voy a considerar solamente el lado derecho porque el lado izquierdo es fácil de modificarlo. Fácil de verlo. Entonces vamos a ver qué pasa en el lado derecho. Sería menos 1 a la n más 1. Esta sumatoria será n por n más 1 sobre 2. Y aquí le estoy sumando menos 1 a la n al cuadrado, n más 1 al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n más 1 como factor común. Y también factor común n más 1. Y de una vez voy a sacar sobre 2. N más 1. Entonces me va a quedar multiplicado por n menos n más 1. ¿Ok? Ah, no, dos veces esto. Claro, porque saqué el 2. Entonces me va a quedar menos n menos 2. Y aquí saco este menos como factor común. Me va a quedar menos 1 a la n más 2 por n más 1 sobre 2. Y todo esto es la suma de los naturales hasta n más 1. Sí. Y el lado izquierdo es más fácil de modificarlo. Entonces,
Lo importante ha sido la suma de los naturales, porque por ahí empieza todo. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, aquí está. Esto es también el tema que quería mencionarles. El principio de la buena ordenación. Y más que eso, si A, P, A, más uno. Ok. Una cosa importante es que no siempre la inducción la hacemos sobre todos los naturales. O sea, usar el principio de inducción matemática. Porque, como te mencioné acá, para n En igual... discretas, Perdón. en discretas al menos se usa el principio fuerte, es decir, no Ah, necesariamente sí, también. para números Ese, específicos. claro, esa es otra forma de usar inducción. Pero lo que iba yo es... Ya, aquí para n igual a 1 esto no tiene sentido. Porque aquí esto me queda... La suma es de igual 1 hasta 0. Y eso no se puede hacer. Que entonces tenemos que hacer inducción sobre los mayores que 1. Entonces, otro principio de inducción eh, principio, inducción. Ok, si sea K natural, ok, entonces, y una propiedad, una proposición P eh, que dependa de N. Ok, entonces, si se cumple esto, y se cumple que P de N implica P de N más 1, y esto es para todo N mayor o igual que K, entonces, no, pues, para algún N mayor o igual que K, o para qué. Debería ser para un N mayor acá. Sí, para algún N mayor que K. Entonces se va a cumplir, entonces se cumple, entonces para todo P, perdón, para todo P, para todo N mayor o igual que K, se cumple P de N. Que es básicamente lo que dice la inducción. No, yo creo que aquí está escrito así. Principio de... Bueno, lo tiene en forma de conjunto. Pero como lo usamos, normalmente es como con propiedades o proposiciones. O sea, si se cumple esto, es decir, que K está en el conjunto donde
Bueno, en el pre lo llaman AP de X. O sea, el conjunto que hace verdadero AP. ¿Ya? Y se cumple este paso inductivo, digamos, que si yo supongo 1 se cumple el siguiente, entonces se va a cumplir para todo n mayor que k. ¿En qué se diferencia esto de la inducción? Se diferencia a que estamos haciendo no desde el comienzo de 1, sino desde un elemento k. ¿Okay? Y por ejemplo, mejor dicho, no, esto, ¿cómo lo demostramos? La demostración es sencilla, simplemente consideramos una nueva proposición Q de n, que sea igual a quién, que sea igual a n, perdón, a p de k más n. Y aquí es importante de tomar el 0. Claro, porque es... O sea, si no tomamos el 0, tenemos que hacerlo k menos 1. A ver, porque con... Sí. Básicamente hacemos esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, bueno, Q de 1 es igual a P de K, ¿verdad? Y si yo supongo que se cumple Q de... A ver. A ver, ¿qué es lo que quiero probar? Yo quiero decir que si se cumplen estas dos cosas, yo tengo que esto se va a cumplir. Ok, entonces vamos por inducción. Q de 1 es igual a esto. Entonces, ahora supongamos que se cumple Q de R. Pero Q de R es P de K más R menos 1. Pero si se cumple esto, bueno, en realidad es decir, es equivalente. Debería decir que esto es equivalente. Ok. Pero si se cumple K más R menos 1, por lo anterior, claro, R mayor que 1, por la hipótesis, si yo tengo que P sub n se cumple, entonces, no necesito, se va a cumplir entonces también que P, bueno, no, se cumple P de K más R menos 1 más 1, que esto es equivalente a P de K más R, de K más R, sí. Y esto es equivalente a Q de R más 1. Entonces, ¿qué significa esto? He probado que se cumple Q de 1 y si yo supongo Q de R, esto implica Q de R más 1. Entonces, por el principio de inducción matemática, el original, digamos, por inducción, Q de 1, Q, perdón, se satisface para todo n. En particular, significa que Q, perdón, que P
de K más n menos 1 es verdad para todo n. Exponencial para todo n, q de n. Es decir, para todo n, p de n más 1, p más n menos 1, y esto es lo mismo que decir para todo m mayor o igual que k. Porque n va desde 1 en adelante. Entonces es k en adelante. Y de hecho creo que esto seguiría para cualquier entero. O sea, si tomo números negativos, haciendo la transformación adecuada podría ser inducción. Considerando, claro, sí, porque es un mismo espacio de PA, no satisface todos los axiomas de PA, ¿no? Claro, entonces esta demostración, pero en esto lo podremos mejorar aún para un K en Z y una proposición que va sobre Z. Entonces, si se cumple esto, entonces se cumple para todo n mayor o igual que K. Entonces, la prueba la hacemos por... es exactamente lo mismo, solo que ahora la hacemos sobre los naturales. Los naturales desde el 1. Entonces, Q de 1 va a ser P de K y la prueba es exactamente la misma. En ningún momento cambia algo. Entonces, el principio de inducción matemática lo podemos usar siempre y cuando tenga un primer elemento y todos los sucesores y nada más. Entonces, esto también es el principio de inducción matemática, es exactamente igual a lo que hemos estado haciendo, solo que considerando quién es el punto de inicio. Ok.